noches. Juan Carlos Ferreira de Caracas, Venezuela. Desde su canal y desde su programa Cómo gerenciar un país. Habíamos quedado en vernos hoy a la 1, pero hubo problemas de internet. Y bueno, disculpen, pero hasta este momento no fueron solucionados. Pero vamos a empezar el programa. En el día de ayer habíamos recorrido todos los gastos de una nación. Sin embargo, revisando, se me quedó algo importante que vamos a complementarlo rápidamente, que son las importaciones que hace un país. Un país seguramente necesitará algunos bienes, ya sea de consumo o técnicos o tecnológicos, que no se producen ya sea total o parcialmente dentro del territorio, y entonces deba recurrir a sus vecinos o al resto del mundo a la adquisición de estos bienes fuera de su territorio. Para eso debe usar evidentemente una moneda distinta a la de su estado. Normalmente la moneda del comercio internacional es el dólar o el euro, y entonces este país debe contar con esa moneda para hacerle frente a estos requerimientos cuando el Estado es el que importa. Si son los privados, bueno, el privado recurrirá a sus cuentas y reportará como ingreso entonces a la nación solamente los servicios, ya sea de aduana, portuaria o aérea, si es que la entrada al país se hace ya sea por avión, por barco, etc. Los estados tienen en estas instalaciones las denominadas aduanas, donde se reportan para ingresar al país o para sacar del país bienes o servicios el pago de unos derechos que en este caso reportarían al Estado ingresos. Entonces, cubriendo ya el resto de los gastos, vamos a entrar en materia de los ingresos. En ingresos, todos los estados tienen dos grandes grupos de ingresos. Unos que denominan ingresos voluntarios, y se llaman así porque son aquellos donde el ciudadano, para recibir un servicio por parte del Estado, debe pagar una cantidad dineraria. En este caso pudiéramos estar hablando, el ejemplo clásico sería los pagos de los servicios básicos de agua, electricidad, aseo, teléfono. El otro tipo de servicio que pudiera pagar un ciudadano y que requiere del Estado es, por ejemplo, el tema de notariar documentos, registrar documentos. Entonces, digamos, todos esos servicios le reportan al Estado ingresos. Son voluntarios por eso, porque si yo no requiero el servicio, no incurro en ese gasto, pero si necesito hacer uno de estos trámites, debo cancelarle al Estado. Por otro lado, están los ingresos no voluntarios, y básicamente en esta categoría entran los famosos impuestos. Los impuestos a la renta, los impuestos al consumo, en unos países llamado IVA, o impuesto al valor agregado, que básicamente pechan, digamos, la capacidad económica de las personas, ya sean naturales o jurídicas, y los impuestos también de menor categoría, denominados tasas, contribuciones, los impuestos propios de aduana, que también, digamos, dependiendo del servicio que vaya a prestar el Estado, hay que pagar una tasa o una contribución. Estos dos grandes grupos de ingresos, si nos damos cuenta, estamos conscientes de lo que estamos hablando, se generan básicamente en la moneda del país específico. Si estamos hablando de Venezuela, esos impuestos se generan en bolívares. Si estamos hablando de Argentina, se generarán en pesos. Si estamos hablando de Perú, se generarán en soles, etcétera, ¿no? Porque son impuestos. Buenas noches, Alex02 está compartiendo con nosotros esta transmisión, bienvenido. Morales mata a los francos, un comentario que nos están dejando aquí. Como dije, estos ingresos básicamente le reportan al país
moneda local, con lo cual él puede hacerle frente a los gastos que habíamos mencionado en el día de ayer, todos los gastos de sueldo, salario de la administración pública, el tema de infraestructura sanitaria, de salud, etc. Hay otros tipos de ingresos, dependiendo del modelo que adopte el Estado específico en que estemos evaluando. Por ejemplo, las reservas o las reservas naturales con que cuenta el país. Generalmente hay estados que dicen, bueno, todo lo que esté bajo el subsuelo del territorio es del Estado, independientemente de donde esté. Tu mami 223 se acaba de conectar, saludos. Entonces, cuando se encuentra un yacimiento, ya sea de petróleo, de carbón, de oro, de algún mineral, el Estado es, por ley, el dueño de esos recursos. Y él le permite a los terceros explotar, pudiera permitirle a los terceros explotar esos recursos, y lo que obtiene a cambio es lo que se denominan las regalías. Las regalías no es otra cosa sino una especie de porcentaje que establece el Estado para que el tercero tenga derecho a explotarlo. En este caso, esas regalías normalmente están establecidas en divisas. Deu Band, perfecto, está conectándose con nosotros. Se entregan en divisas, puesto que el producto que se está tratando de extraer seguramente va a servir para exportar a otros países. Entonces, esas regalías seguramente van a estar denominadas en una divisa diferente a la moneda local. Luego, también dependiendo del modelo que adopte cada estado, por ejemplo, un estado productor de petróleo, los estados no son empresas, entonces los estados normalmente constituyen entidades jurídicas que se dedican a este tipo de actividades. Él tiene la potestad, el Estado, de hacerse con la mayoría de las acciones de esa compañía, puede hacerse con el 100% del capital de esa compañía, o hacerla en manera mixta. Si él decidiera ser el dueño de las empresas petroleras, de carbón, de minería en general de la nación, entonces el producto de la venta de estos minerales fuera, de la exportación de estos minerales, evidentemente el capital queda en la compañía, porque la compañía tiene unos trabajadores, tiene una infraestructura, tiene que mantener una inversión en ese negocio para que el negocio siga fluyendo y siga operando indefinidamente o hasta que se agote, digamos, la reserva. ¿Qué le genera entonces al Estado propiamente? Bueno, lo que le genera o lo que el Estado les trae a estas compañías es lo que denominan los dividendos. Los dividendos no es otra cosa que una parte de la ganancia que obtienen esas compañías va a las arcas del Estado. Los estados determinarán, Alex02 sigue conectado, muy bien, determinarán el porcentaje y además la periodicidad con que el dividendo debe ser pagado al accionista, que en este caso sería el Estado. Otra forma con que los estados obtienen recursos, y esta ya es un ingreso que pudiéramos denominar extraordinario, y es extraordinario porque no es una operación cotidiana del día a día, sino que debería ser una operación que busca capitales para acometer un proyecto determinado y que, dados los tiempos en que se requieren ejecutar estos proyectos, obtener recursos rápidamente. Esto es una vía, digamos, bastante válida que el mercado ha creado, que es la emisión de deudas. Los estados pueden emitir papeles que los particulares pueden adquirir. Estas deudas sencillamente son papeles que hacen una promesa de pago a los compradores en el mediano y largo plazo de devolverle su capital, pero en el interín que la deuda esté vigente, generan un interés, un rendimiento que debe ser un rendimiento suficientemente atractivo para los particulares para invertir en ese papel y no en otro. Porque si no es suficientemente atractivo,
Bueno, evidentemente el mercado está inundado de este tipo de papeles comerciales que hacen una competencia allí que básicamente lo que importa es la tasa de interés. Y el otro elemento que habíamos mencionado en la primera transmisión que hicimos, que es clave para determinar el costo de esa deuda, es qué tanta confianza se tiene en ese país, qué tanto interés comercial hay en ese país. Son dos claves importantísimas, porque un país donde haya muy poca confianza, seguramente la tasa de interés que va a tener que pagar ese Estado por esos bonos va a ser más elevada que otro, donde la confianza sea, digamos, ya esté ganada, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente, esta sería la cesta de ingresos de un país, que combinada con la cesta de gastos, entonces haría lo que llamamos el balance de operación o el resultado económico de un Estado al final del día. Dependiendo de la cantidad de ingresos que un Estado sea capaz de producir, debería ser la medida para que ese mismo Estado decida qué cantidad de responsabilidades también debe asumir. Sería irresponsable, teniendo 100 millones de ingresos, asumir responsabilidades por 200. Es una cuenta sencilla y de allí cada Estado debería entonces medir el tamaño de su burocracia. Los ingresos siempre son limitados, por eso que razonablemente un Estado debe medir su capacidad de generar ingresos y en la medida en que sean cubiertos esos gastos, hasta allí estaría razonablemente. El resto deben ser actividades, si no las puedes cubrir con tus ingresos, deben ser actividades que debes empezar a delegar inteligentemente en los ciudadanos, en los individuos, ya sean nacionales o extranjeros, que quieran participar en las actividades del país. Por último, en esta sección, evidentemente, así como una empresa, todos los recursos viajan a una cuenta bancaria, el Estado también tiene un gran banco, en otras regiones lo llaman la tesorería nacional o el tesoro de la nación. Entonces todo lo que ingresa por todos los conceptos que ya mencionamos entran a esa gran cuenta, a ese gran banco, donde también podrán emitirse las órdenes de pago cuando tengamos que hacer frente también a las obligaciones de pago de sueldos, salarios o que tengamos que importar de materias primas o algún servicio que provenga del exterior. Evidentemente, la salud financiera del Estado debe proponer que esa cuenta siempre esté positiva y tenga siempre superavitaria su saldo. Mañana estaremos hablando entonces, ya deberíamos empezar a hablar de la balanza comercial de un país. No quisiera culminar esta transmisión sin hacer una pequeña promoción de un libro que acabo de emitir ahora en diciembre. Se llama Tú puedes ser yo en esta historia. Ya está disponible en Amazon para todos los lectores del mundo, los que estén conectados y los venezolanos que se encuentran fuera de su territorio puedan reencontrarse con parte de la historia a través de un venezolano que es el que la cuenta, sus vivencias, sus anécdotas, experiencias ocurridas en el país, cómo evolucionó el país, cómo evolucionó esa persona nacida en el siglo XX fuera de los temas tecnológicos como estos que estamos hoy aquí disfrutando a través de la comunidad internacional, este medio fabuloso, y luego llega y finaliza en el hoy, cómo ese ciudadano se vio afectado, se está viendo afectado por la situación del país, cómo ha sorteado toda su familia este asunto. Y bueno, no me queda otra sino recomendarle su lectura. Cualquiera que la logre accesar y leer, me puede dar su comentario por este canal más adelante. Buenas noches y muchas gracias por su atención.